Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traemos las 15 mejores series de western. Antes que nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Número 1. Outer Range, 2022. Costner, Elliot y ahora Josh Brolin. Royal Abbott, un ranchero de Wyoming que lucha por sacar adelante su ganado y mantener unida a su familia, y que, descubre un día un misterioso agujero en sus tierras. El inexplicable descubrimiento coincide con una demanda de la familia Tillerson, ambiciosa propietaria del rancho vecino. La serie de Brian Watkins lo vale por su componente fantástico. El vértigo ante lo que está por venir recuerda al de una caída libre, pero si la comparamos del todo es por su relectura del tipo duro al ponerlo en relación con una joven que ha acampado en el rancho. Número 2. 1883, 2021-2022. Precuela de Yellowstone y de su precuela 1923, cambiando el deje crepuscular de Kevin Costner por el de Sam Elliott, otro tipo marcado por el dolor ante los tiempos cambiantes. Nos preguntamos, ¿cómo lo vemos más a menudo como protagonista? 1883 recoge la épica áspera de su predecesora y la duplica, olvidándose del componente melodramático de la anterior base de brutalidad contenida. Puede ser una experiencia particularmente enriquecedora para los fans de la serie de Costner, pero funciona perfectamente como historia aparte sobre un mundo que sí es el verdadero infierno. Número 3. Yellowstone, 2018. Creada por Taylor Sheridan, guionista de Comanchería y Sicario, y John Linson, Yellowstone hacía realidad uno de los grandes sueños de su protagonista, Kevin Costner. La trama sigue a John Duran, Costner, el patriarca de la sexta generación de una familia que controla el rancho contiguo más grande de los Estados Unidos. Él y sus hijos entablarán una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el gobierno federal de Estados Unidos, que intenta expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Duran. Como siempre, actúa como centro de sus tramas el conflicto entre los valores asentados y la fuerza de la modernidad con peros. Número 4. The Sun, 2017-2019. Si hay algo que gusta en el canal norteamericano AMC, además de los zombies, son los sombreros de cowboy. Suya era Hell on Wheels. Aquí es Pierce Brosnan, de regreso a la televisión, quien se viste en uno. Brosnan también es un tipo endurecido por la pérdida. También asiste a la fundación de Texas, estado que pasó a ser una región ganadera a un oasis próspero gracias al descubrimiento de petróleo. Atención al papel de Carlos Bardem, Celda 211 y en Club de Cuervos, un poderoso patrón mexicano con el que rivalizará. Número 5. Godless, 2017. Un western feminista que sin embargo se presenta como un brillante estudio de personajes de igual sexo y una revisión subversiva del género más característico de Estados Unidos. Las maravillas de sus 7 capítulos cocidos a fuego lento nos convencen de que esta es una de las series del año. Número 6. Westworld, 2016. La cuestión de la ley vuelve a aparecer, esta vez entrecruzada con los dilemas que asociamos a la inteligencia artificial. Westworld es un parque de atracciones futurista cuyas instalaciones cuentan con androides de apariencia humana, con quienes el cuerpo de visitantes puede dar rienda suelta a sus instintos y vivir cualquier tipo de aventura o fantasía, por muy oscura o peligrosa que sea, y eso lleva, claro, a ciertas consecuencias. Número 7. Longmire, 2012-2017. Adaptación de la popular saga de novelas homónima de Craig Johnson. Longmire es una serie de detectives ambientada en el oeste contemporáneo. Otra vez sobre un sheriff que trata de reconstruir lo que queda de su vida después de la muerte de su esposa. Más cercana al retrato del personaje que a la acción, la serie nos regala a un hombre que encubre su dolor con una fachada de valentía y sarcasmo, y que pide a gritos ser desconstruido con perspectiva feminista. Número 8. Infierno sobre ruedas, 2011-2016. Para fans de Liam Neeson, uno de tipos duros, muy duros, Infierno sobre ruedas sigue a un ex soldado confederado, Anson Mount, en Ley y Orden, que inicialmente se une al ferrocarril para rastrear a los soldados de la Unión que asesinaron a su esposa y a su hijo pequeño durante la Guerra Civil. Infierno sobre ruedas. No es un favorito de la crítica, pero sí fue la bisagra necesaria para que el público pasara página después de Deadwood. Quizás les sirva para ello también. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 9. Justified, la ley de Raylan, 2010-2015. Basada en una historia corta de Elmore Leonard,
Justified cuenta la historia de un alguacil de Kentucky que, obvio, se toma la justicia muy por sus propias manos. Su línea de acción lo llevó a meterse en problemas con sus superiores, así como con los criminales que encerró, y claro, eso es material para una serie. 2 y 3. Los protagonistas de Justified, Timothy Olyphant y Walton Goggins, el sheriff malo y el villano carismático, tenían una química legendaria. De hecho, The Hollywood Reporter explica que se suponía que el personaje de Goggins moriría en la primera temporada, pero que el actor le puso tanta maña que el creador Graham Yost cambió de idea. Número 10. Deadwood, 2004-2006. Explica el creador David Milch que cuando propuso el primer borrador de Deadwood para HBO, quería escribir una serie sobre cómo un sistema político puede funcionar sin ley. ¿Qué mejor escenario que el western? Pasa que el desarrollo de una comunidad y sus instituciones acabó siendo el centro de la serie. Entre los colonos que vivían en Black Hills se cuentan un hombre de leyes retirado, el intrigante propietario de un salón, el legendario Will Bill Hickok o Calamity Jane, y todo el mundo comparte una constante desasosiego espiritual y una gran voluntad de supervivencia. ¿Qué pueden hacer de ahí? La serie fue cancelada tras 2 temporadas, a pesar de su tremenda cantidad de premios, y se cerró con una película en 2019. Número 11. Firefly, 2002. Mezcla perfecta entre ciencia ficción y western, con lo mejor de ambos géneros. Joss Whedon explicaba su particular historia de diligencias y convoyes renegados ambientándola en plena guerra civil, pero dentro de 500 años. A pesar de su escaso éxito de público, la serie fue cancelada. Gracias a su ferviente cuerpo de seguidores, en el año 2005, el propio Whedon adaptó la serie a la gran pantalla con Serenity. Firefly es lo suficientemente corta y desconocida para que sea un buen descubrimiento a cualquiera que se inicie en las ramificaciones del mundo del oeste. Número 12. Lonesome Dove, 1989. 2 Texas Rangers retirados se embarcan en un arreo de ganado hacia el territorio de Montana. Por el camino le encontrarán el sentido y el gusto a la aventura, y conocerán el amor, la muerte, una sarta de disparos y de flechas, whisky, serpientes, toros, osos y un hombre realmente extraño que estudia bichos. Lonesome Dove, producida sin ningún tipo de ironía a finales de los 80, cuando el western estaba ya prácticamente muerto, sirve de gran homenaje y comentario a los aspectos más conflictivos del género. Una obra redonda cuando aún el western tenía mucho camino por delante. Número 13. Bonanza, 1959-1973. Segunda serie más longeva de la NBC después de Ley y Orden, y después de Gunsmoke, el western más exitoso y de mayor duración en la televisión estadounidense, con 14 temporadas al aire. La serie cuenta la historia de Ben Cartwright, interpretado por Lorne Greene, un conocido locutor de radio, y sus 3 hijos, prósperos ganaderos de las cercanías de Virginia City, Nevada, a mediados de 1800, durante los años de la Guerra Civil y el descubrimiento de Comstock Silver Lode. Número 14. Zorro, 1957-1959. Vale, sí, es lo más parecido en la lista a una telenovela, pero ¿quién dijo que eso fuera malo? La serie narra las aventuras del zorro, Don Diego de la Vega, en la antigua California, dominada por la tiranía de los gobernantes españoles. Atención al dato, porque los productores querían un joven guapo y con aires latinos que pudiera emular la fórmula del éxito de Douglas Fairbanks. Ese fue Guy Williams, llamado de nacimiento Armand Catalano. Según su obituario en New York Times, su padre era un ávido esgrimista que lo ayudó a prepararse para el papel. ¿Mito romántico? No lo sabemos, y nos importa más bien poco. Número 15. El pistolero de San Francisco, 1957-1963. Un western clásico, muy clásico de vaqueros andantes. Su protagonista, el paladín, Richard Boone, viaja entre pueblos mientras ofrece sus servicios como mercenario a cualquiera que necesite de su ayuda. Como dato curioso, su título original, Hate Gun Will Travel, Tengo una pistola, viajaré, es una frase hecha muy usada en anuncios personales, que indica de quién se anunciará estaba lista para cualquier cosa. La serie tuvo tanto éxito y ocupó durante toda su historia un sitio entre las 3 más vistas de la parrilla, que de ella sería un serial radiofónico, algo insólito hasta ese momento. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, por favor dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!